Bien, Baruch Hashem, que el Eterno les bendiga mucho, hermanos queridos. Yo estoy reemplazando en este día al Moré Mijael, era, digamos, parte de la reserva que teníamos en la banca, no había otro jugador para salir a jugar, entonces es lo que hay por hoy, ¿no es cierto? Y vamos a intentar hacer lo que se pueda, vamos a estudiar un poco de Brit Hadashah. Vamos a intentar que sea una conversación y un análisis de nuestra bendita Torá amena. ¿Ok? Antes de comenzar, vamos a bendecir al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bebizkotat betzipanu la'asot bedivrei Torá. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torá. Amén. Bien. Yo no voy a seguir con el tema que está hablando el Moré, porque, bueno, él tiene toda una línea, ¿no es cierto?, de desarrollo, que obviamente la maneja mucho mejor que yo, pero sí vamos a darle una miradita a algunas perspectivas que nos puede dar el Brit Hadashah respecto de las mitzvot, ¿ok? Yo tuve hace un tiempo la idea de comentar las mitzvot de la Torá, o sea, las 613 mitzvot, hacerle un comentario a cada mitzvah, pero a la luz del Brit Hadashah. Y la verdad es que, claro, algunas mitzvot dan como para poder hacer un análisis, no he avanzado, digamos, a las 613 todavía, pero es un sueño que tengo, ahí voy, poco a poco, estudiando una por una y haciendo un análisis desde el Brit Hadashah, desde el Nuevo Testamento. El comentario que estoy escribiendo se llama las 613 mitzvot a la luz del Brit Hadashah. La idea más o menos es que en la medida de lo posible revisar las mitzvot, qué es lo que nos dicen nuestros sabios respecto de los mandamientos o de cada mitzvah en particular, y ver si es que esa mitzvah tiene alguna esencia, tiene alguna esencia que se pueda rescatar, ya sea desde un punto de vista filosófico o desde el punto de vista del Musar, o desde el punto de vista de la ley incluso. Entonces, si uno analiza las mitzvot desde algún aspecto, puede encontrar en el Brit Hadashah alguna luz, algún entendimiento, alguna comprensión respecto de un mandamiento que alumbre mucho más incluso el precepto, el mandamiento. Entonces vamos a hacer algún análisis dentro de esta hora que tenemos de estudio de los mandamientos. Y vamos a comenzar por el primer mandamiento. La primera pregunta, como ustedes son alumnos que estudian mucha Torá, me la van a responder de inmediato, ¿no es cierto? La primera pregunta es, ¿cuál es la primera mitzvah de la Torá según el orden de las parashiot? Esa es una pregunta solamente para saber si es que ustedes saben cuál es la primera mitzvah según el orden de las parashiot, es decir, la primera pregunta que aparece en el libro de Bereshit. La primera pregunta, dije, la primera mitzvah que aparece en el libro de Bereshit. ¿Cuál es la primera mitzvah? Nos podemos quedar aquí hasta las 9 de la noche, esperando. Shalom. Shalom, Yo shalom. creo que la circuncisión, More. Ok. ¿Cuántos dan por la circuncisión? Ok. Bien. No, la primera mitzvah de la Torá en el libro de Bereshit es la que está en el capítulo 1 en adelante, donde el Eterno habla acerca de esta mitzvah que le da al hombre y la mujer, creo que está en el capítulo 2, sobre fructificar y multiplicarse. Y recibe el título de Pru Urvu, fructificación y multiplicarse. ¿Ya? O
sea, te multiplicarás y te fructificarás. Esa es la primera mitzvah según en el orden de los mandamientos. Ahí lo puso Héctor, Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Ok? Anótenlo para que lo sepan. La primera mitzvah, pero esto es según el orden, escuchen, según el orden de aparición de las parashiot. ¿Ok? O sea, no según el orden de relevancia o de importancia. ¿Ya? Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la importancia de la mitzvah, por decirlo de alguna manera, del peso, ¿no es cierto? Y de la importancia, de la relevancia que implica, ¿no es cierto?, un mandamiento, el Mashiach dijo que el primer mandamiento, no en orden cronológico ahora, sino que en cuanto a importancia, él dijo que el primer mandamiento era: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Eso se lo preguntaron a él: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y él dijo: este es el primer mandamiento. Pero eso tiene que ver con un tema de relevancia, de importancia en cuanto a los mitzvot, a las mitzvot. ¿Ok? Entonces tenemos por un lado que las mitzvot aparecen en la Torá en relación a las parashot. Cada parashá puede traernos una mitzvah y hay algunas parashot que pueden no traer mitzvot. ¿Ok? Y hay otro orden, que es el orden que estableció el Rambam, Maimónides, para explicar las 613 mitzvot. ¿Ya? Y ese orden está dividido en temas. ¿Ok? Y por lo tanto no usa el orden de la aparición de las mitzvot según la cronología de las parashiot. Entonces nosotros no vamos a usar ahora el orden de las parashiot para hacer nuestro análisis. Ari Ben Yosef me parece que es de Maracaibo, ¿no es cierto? Bienvenido, que el Eterno le bendiga mucho. No vamos a usar ese orden, sino que vamos a usar el orden de la importancia. Perdón, vamos a usar el orden establecido o usado por el Rambam, ya que también es un orden clásico en el judaísmo y que sirve para ir analizando las mitzvot, pero ya separada por distintos tópicos, por distintos temas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacernos otra pregunta. Según este orden que hizo el Rambam, como la primera pregunta no la sabía muy bien, ya esta segunda pregunta no la voy a hacer, entonces voy a tener que decirlo yo. Según el orden que estableció el Rambam, ¿no es cierto?, en su análisis de las 613 mitzvot, hay un libro muy bueno que se llama, que es este, el conciso libro de las mitzvot, ¿okay?, que lo escribió el Hafetz Haim. Vamos a ver si que lo encontramos en PDF y se los vamos a mandar, ¿ya? Y también vamos a ver la manera de, esto desde el punto de vista de las misiones, de hacerles llegar a nuestros hermanos en Venezuela un libro cada cierto tiempo para que vayan armando su biblioteca, ¿ok? Be'ezerat Hashem, lo vamos a hacer también así, lo vamos a hacer llegar cada 3 meses. Vamos a ir mandando libros también para que ustedes puedan desde ya tener su biblioteca de estudio, ¿ya? Así que este va a ser uno de los primeros libros que les vamos a mandar, ¿ok? El conciso libro de las mitzvot, ¿ok? Baruch Hashem. Buenas noticias, buenas noticias. Que tiene que ver con eso, con la aparición de las mitzvot por temas, ¿no es cierto? Como el Rambam va a explicar y va a dividir todos estos temas y va a explicar en cuanto a distintos tópicos. El primer precepto, según el orden que estableció el Rambam, es el precepto activo. Cuando decimos activo en hebreo decimos mitzvah aseh. Hay mitzvot lota aseh, de no hacer, ¿no es cierto? Y hay mitzvah aseh. ¿Qué quiere decir mitzvah aseh? Mitzvah de hacer, ¿cierto? Den ustedes un ejemplo de un mandamiento de no hacer. ¿Cuál sería? Un mandamiento de no harás.
Por ejemplo, No robarás. no robarás. Muy bien. Ese es un mandamiento lota hace. Ahora una mitzvah hace, un mandamiento de hacer. ¿Cuál podría ser? Amar al prójimo como a uno mismo. Baruch Hashem. Muy bien. Ahí está el próximo rabino de Coro, nuestro hermano David. Muy bien. Muy bien, David. Entonces, ahora vamos a estudiar una mitzvah activa, que es el precepto activo de creer que Dios existe. ¿Ok? La primera mitzvah activa de creer que Dios existe. Esta mitzvah recibe el nombre, lo pueden anotar, de Emunat Hashem. Emunat Hashem. La mitzvah número 1, Emunat Hashem. ¿Qué quiere decir Emunat Hashem? Lo puedo escribir acá en el chat para que lo escriban bien ustedes. Emunat Hashem. Esa es la primera mitzvah según el orden del Rambam, y es la que vamos a estudiar ahora, pero le vamos a poner un poco de luz del Brit Hadashah. ¿Ok? La mitzvah de creer en Dios. Y según el Sefer Ajinuj, ¿ya? El Sefer Ajinuj es una obra del judaísmo que estudia las 613 preceptos, los 613 mitzvot, pero lo hace en el orden de la aparición por cada parashá, de las parashiot. Entonces, esta mitzvah tiene una aparición también en la Torá, pero no es obviamente de las primeras. Esta aparece en la parashá Yitro, y también aparece en la parashá Baet Hanan, anótenla. Esta mitzvah está en parashá Yitro y parashá Baet Hanan. ¿Ok? Y el pasaje de la Torá, o los pasajes de la Torá, que nos dan esta mitzvah, es Éxodo capítulo 20, versículo 2, Éxodo 22, y Devarim, o Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7. Se los voy a mandar por acá por el chat también para que lo tengan anotado. Ahí va. Ok, vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, verso 2. A mí me gusta estudiar la Torah así, con cucharita chica, de a poquito, ¿no es cierto? Como ir comiendo, pero de a poquito. No llegan los mensajes, dice, se lo estoy mandando solo a Héctor. Por eso, me equivoqué, perdón. Héctor, eres el que está recibiendo toda la bendición. Ahí va. Ahí los mandé. Y Emunat Hashem, así se escribe. Ok, vamos a Éxodo capítulo 20, verso 2. Dice, yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ok, fíjense que esta es la primera mitzvah de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, Asereit Divrot. ¿Ya? Ustedes al leer el versículo de Éxodo capítulo 20, ustedes pueden preguntarse cuál es la mitzvah de esto, ¿no es cierto? ¿Dónde está aquí el mandamiento? Porque el versículo dice, yo soy Hashem tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Dónde está el mandamiento ahí? Aparentemente no hay... ¿Perdón? Que no tendremos otros Elohim. Claro, pero viene más abajo, esa es una segunda mitzvah. Yo tengo una. Es creer que Él es. Pues no te postrarás. No va por ahí. No. Lo segundo ya es otra mitzvah. En el versículo 3, fíjense ustedes lo que dice. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es otra mitzvah. El versículo 2 en sí misma
es una mitzvah sola, separada, que es Emunat Hashem. Y muy bien lo que dice el hermano Ventorá, que en el fondo lo que el versículo está diciendo es el sello de Hashem. Yo soy el Eterno. ¿Qué implica que yo sea? Quiere decir que yo existo, o que yo soy la realidad o la única existencia. Y que por lo tanto, al yo existir, o yo soy la existencia, o todo existe a causa de mí, más bien dicho, ¿no es cierto? Yo soy Hashem, soy tu Dios. ¿Y qué implica eso? Implica que estás obligado a creer en mí. Y no solo eso, sino que estás obligado porque hay una razón. ¿Cuál es la razón que dice el versículo? Que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque no se trata de un Dios que crea el mundo y que luego se va a dormir. Un Dios que crea el mundo y luego se va a descansar, o se va a crear otros mundos y se olvida de su creación. Sino que se trata de un Dios que está activo a tal punto que interviene para sacar a su pueblo elegido, descendiente de Abraham, de la tierra de Egipto. Él interviene. Entonces, Emunat Hashem es saber que Hashem es la única existencia, porque usted puede decir, yo existo. Todos podemos aquí decir que todos existimos, pero la verdad es que nosotros existimos por causa de la única existencia que existe, ¿no es cierto? Y es debido a esa existencia que todo lo demás existe y podemos tener una relación con la materia, con lo espiritual y con la materia. Entonces, yo soy Hashem tu Dios, significa que estás obligado a creer, porque yo soy la realidad, yo soy la existencia, y no solo eso, soy quien te sacó de la tierra de Egipto, o sea, estoy activo, intervengo en tu vida, y por eso estás obligado a creer en mí. Entonces hay una obligación, un mandamiento de hacer, ¿no es cierto? La obligación aquí es de hacer. ¿Cuál es la acción? La acción es con la mente y con el corazón. Debo asentar la mente y el corazón y conectarlo con esta realidad, con esta idea, que más que una idea tiene que ser una cosa, una convicción profunda, que Hashem, nuestro Dios, es la única existencia y que es tan así que Él nos sacó a nosotros de la tierra de Egipto. Pero eso también, ¿qué implica? Para nosotros hoy, implica que usted no puede vivir una vida, ni yo puedo vivir una vida, como si no tuviese un Dios que supervisa sus acciones, ya sea para bien, o sea, para bien en el sentido de que si estamos pasando una prueba, Dios no lo permita, pero siempre pasamos pruebas, Él no nos ha dejado solos. Él está junto a nosotros. Estamos obligados a creer que Él está junto a nosotros, que no nos ha abandonado. Eso es Emunat Hashem. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí ya el concepto de Emuná no es solamente la mera creencia. Y si nosotros vamos al Brit Hadashah, a la carta de Jacob, de Santiago, dice ahí que los demonios creen también, ¿no es cierto? Y que incluso tiemblan. Pero es una creencia. La gente del mundo que no tiene una relación religiosa, ni vive una espiritualidad, ni se acerca al Eterno a través de nada, ellos dicen creer en Dios. O sea, hay una información, hay una cosa que está ahí, ¿no es cierto? Una idea. Sí, Dios existe, pero Él está en su casa, yo en la mía. Pero nosotros tenemos una conexión con esa fe profunda, una conexión muy verdadera, muy profunda, a tal punto que sabemos que desde el punto de vista de lo bueno, o sea, de lo bueno en el sentido de que vamos a recibir siempre su ayuda y su asistencia en cada cosa, en cada situación. No estamos solos en una prueba, no estamos solos en una enfermedad, no estamos solos en una situación de
de alguna extrema, digamos, situación, no estamos solos. Pero por otra parte también tenemos que decir que desde el punto de vista de la rigurosidad tampoco estamos solos. O sea, cada cosa que hacemos, Hashem la mira, la ve, la sopesa, la juzga, la anota y la pone en un libro. Y en ese sentido nuestra emunat Hashem, significa que esto es un camino de vida, un camino de emuná, donde la emuná en el Eterno es constantemente puesta en prueba. Fíjense que ustedes han venido hablando con el Moré Mijael respecto de los yesodot, los fundamentos de la fe, ¿no es cierto?, que están ahí en Hebreos capítulo 6. Y uno de los fundamentos de la fe es sin duda alguna la creencia en Hashem. ¿Ok? La creencia en el Santo Bendito. Vimos entonces que esto estaba en Éxodo capítulo 20, versículo 2, y también estaba en Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Ahí está el mandamiento de creer en Dios. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ¿no es cierto? Éxodo capítulo 20, versículo 2. Ahora, Rabenu Yeshua, el Mesías, y aquí vamos a traer un poquito de luz desde el Brit Hadashah, porque como nuestra clase es de Brit Hadashah, para no estudiar tanto comentario rabínico, vamos a hablar ahora un poco del rabino de los rabinos. Rabino Yeshua y sus apóstoles, sus enviados, enseñaron que creer en Hashem implica, por defecto, creer que Yeshua ha sido enviado por Hashem. Y esto es interesante. El Brit Hadashah nos habla de la creencia en Dios también. Pero no solo eso, sino que nos dice además que creer en Hashem implica necesariamente creer en su Mesías, creer en su enviado. Es decir, no podemos nosotros, que somos creyentes en el Mashiach, decir que nuestra fe es solo en Hashem y olvidamos este enviado que el Eterno ha dado al mundo. Vamos a ir a Yohanan capítulo 12, versículo 44 y 45. Yohanan capítulo 12, versículo 44 al 45. Ahí vamos a leer. Y Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Ok? Fíjense, aquí la fe entonces en Yeshua implica necesariamente una fe primero en Hashem, que lo envió, y dice, y el que me ve, ve al que me envió. Por lo tanto, la fe en el Mashiach está ligada, la creencia en este Dios existente está ligada a nuestra creencia en Yeshua. No podemos separar lo uno de lo otro. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Los hermanos de Coro, ¿tienen ahí una Biblia a mano? Sí, sí, Hashem, tenemos, sí. lo pueden leer. Juan 17, 3. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a Yeshua HaMashiach como el que tú has enviado. Baruch Hashem. Y fíjense, de esto depende el Olam Abba, la vida en el Olam Abba, la vida eterna. Que te conozcan a ti, eso implica, el conocimiento implica emuná, ¿no es cierto? Implica un desarrollo de emuná, de conocimiento, de información y de formación. El único Dios verdadero. Eso quiere decir que Hashem es la existencia única. Pero también esta existencia única, o esta fe, o esta creencia, por lo menos en este mundo, está ligada
estrechamente ligada a la creencia y a la fe en Yeshua como el Mesías. Porque dice, y a Yeshua a quien has enviado. O sea, tenemos por un lado la mitzvah de creer en Hashem, ¿no es cierto? Nuestra creencia en Él, en lo bueno, en las cosas buenas que nos pasan y en las cosas no tan buenas. Pero ahora el Brit Hadashah nos trae una luz y nos dice que la creencia en Dios está también relacionada con la creencia en Yeshua como el Mesías. Entonces, no podemos hacernos un favor flaco y no tomar en cuenta estas palabras y desarrollar también en nosotros un amor y una fe perfecta, establecida, desarrollada en el Mesías. Por eso estudiamos Brit Hadashah, para que no olvidemos nuestros fundamentos. Tenemos que estudiar mucho el Brit Hadashah, mucho. Hay que analizarlo, sacarle, pero mucho jugo, mucho alimento para sacar del Brit Hadashah. Entonces, la creencia en Yeshua está ligada a esta mitzvah de creer en el Eterno. Vamos a ir ahora a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. ¿Quién la quiere leer? Pero no tenemos más de un Elohim, el Padre del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Adón, Yeshua HaMashiach, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Amén. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Esto implica creencia, ¿cierto? La creencia en que hay un Dios. Aquí también esto es sumamente... el pashut, cuando uno dice pashut, está hablando del texto simple y llano. El texto simple y llano nos enseña que Dios es uno y que ese Dios es el Padre. ¿Ok? Eso ante cualquier otra teología, ¿no es cierto?, posterior al desarrollo de la fe en Yeshua, desde el momento en que Yeshua asciende, ¿no es cierto?, y luego sus talmidim viven y siguen haciendo su vida de fe en él. Sabemos nosotros que se crean distintas teologías y hay un desarrollo distinto de cómo se concibe a Dios, ¿no es cierto? Y cómo es que luego también se va a concebir a Yeshua dentro de ese esquema teológico. Entonces, el texto simple nos dice que Dios es el Padre. Eso es importante, ¿no es cierto? De hecho, Juan 17:3, que también lo leímos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no yo, el Dios verdadero, sino que a ti, el único Dios verdadero. Entonces, vemos que el texto, de manera simple, nos dice que Yeshua tenía fe en Dios y que creía que Dios era uno y que esa era la vida eterna. Eso es por un lado. O sea, aquí se derriban, ¿no es cierto?, las ideas o las teologías que pudiesen de una u otra manera incitar a creer que existe una segunda parte o una segunda persona de la divinidad, ¿no es cierto? Porque Dios no pudiese tener fe en él. O sea, aquí está diciendo que Yeshua tenía fe en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque él está diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿no es cierto? El apóstol Pablo está diciendo, y esto es lo que nosotros creemos, que Dios es el Padre. Lo vamos a repetir, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuál es ese Dios? El versículo dice a continuación, el Padre. Dios es el Padre.
y de él proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y luego viene el versículo a aclarar, dice, y un señor, hay un Adón, es decir, un rey, un delegado, hay un ungido, y ese es Yeshua. ¿Ok? Y por medio de él son todas las cosas, y nosotros también por medio de él. Esto implica entonces que la creencia en Emunat Hashem, el mandamiento de creer en Hashem, es una obligación, por un lado, desde el punto de vista de la divinidad, el infinito, Hashem, que no tiene límites, que no tiene cuerpo. Pero por otro lado, esta manifestación de Dios, o sea, Hashem se reveló al mundo, ¿no es cierto?, a través de un canal que es único y clave para la redención del mundo, y no solo del mundo, sino que principalmente de Israel y para el mundo. Es decir, la creación toda, comenzando por todo Israel, ¿ok? La creación toda, comenzando por Israel, dependen de esta revelación y creencia. Cuando todo Israel declare con voz clara, Baruch haba beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, la mitzvah de creer en Hashem logrará tener su máximo cumplimiento y su máximo impacto en todo el mundo, al punto que la redención final habrá llegado, como fue dicho, porque os digo que desde ahora no me veréis, dijo Yeshua, hasta que digáis, Baruch haba beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, ya que Él ha querido que nuestra creencia en Él tenga como piedra angular la revelación del Mesías Yeshua. No sé si me van comprendiendo. Amén. Entonces, la fe en Dios está ligada en la fe en Yeshua, porque es la manera en la que Dios, se ha revelado a través de este canal que es el Mashiach, y que implica la revelación y la redención para el mundo. O sea, cuando Israel todo a una digan que Yeshua es el Mashiach, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el mundo finalmente va a llegar a su punto más alto de verdad y de unidad. Es como lo que dice el versículo ahí en los profetas, que dice, en aquel día Hashem será uno y uno su nombre. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, hermano, estamos acá. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Lo escuchamos correctamente. Perfecto. Entonces, como que de pronto todos se quedaron pegados así y yo dije, estoy hablando solo. Ok. Volvemos a la idea. Voy a intentar conectarme desde otra red. Un momentito. Estamos atentos a lo que está hablando. Están atentos, están atentos. Claro. Bien. Parece que por ahí sí ha andado mejor. Ok. Volvemos a la idea. Creer en Hashem, creer en Yeshua. ¿Qué implica creer en Yeshua? Es que estamos creyendo en la manera en la que Hashem ha decidido finalmente revelarse al mundo y cómo esto va a llegar a un punto en el que incluso Israel como nación va a decir, ¿no es cierto?, el que viene en el nombre de Hashem, porque es Emunat Hashem, pero también va a ser Emunat Mashiach, ¿cierto? Creemos que Dios ha enviado al Mesías, a Yeshua, y por lo tanto se ha revelado al mundo y ha conseguido el éxito, la redención final de la humanidad. Entonces,
esa es la luz que nos da el Brit Hadashah. En el Tanaj, en el Salmo capítulo 118, versículo 22 al 23, dice esto. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, esto también está escrito en el Brit Hadashah, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Hashem es esto, dice el versículo, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Ok? Fíjense qué hermoso el versículo, dice. Y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos, pero esto es de parte de Hashem. La piedra que desecharon los edificadores, el Mashiach, es la piedra elemental de la construcción, que ha sido desechada por los edificadores, a propósito, ¿no es cierto? Hashem lo hizo a propósito de todo esto. Pero va a volver a ser colocada esa piedra como base de la fe. Como base, ese es el punto, ese es el punto. O sea, el punto es que la creencia en el Mesías es fundamento. Es fundamental. Fundamental para el desarrollo de la fe nuestra y fundamental para el desarrollo de la redención final. ¿Es Emunat Mashiach o será Emunat Mashiach? ¿Cuándo será? Esa es la pregunta. Ese desarrollo de cuándo será la Emuná completa en el Mashiach, ¿no es cierto? Es cuando finalmente el pueblo de Israel acepte y reconozca que Yeshua es el Mesías. El versículo dice que acabamos de leer en Mateo 23:39, dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, ¿cuándo Israel va a volver a ver al Mesías? Hasta que ellos digan, bendito el que viene en el nombre de Hashem. Entonces, claro, la fe en el Eterno está, pero falta esta otra parte de la fe, ¿no es cierto? Que es la fe en Yeshua como el Mashiach de Israel. Ok. Vamos a seguir con nuestro análisis. Leímos Tehilim 118, 22 al 23, y en el Brit Hadashah dice, no se turbe vuestro corazón. Fíjese que esto es muy, pero muy, son palabras muy fuertes las que está diciendo aquí el Mashiach. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Podía el Mesías declarar que la creencia en él era equivalente de creer en Dios, y con esto no pasar a llevar la mitzvah de creer en Dios? O sea, imagínense, yo decir, crean en mí, ¿no es cierto? Has Shalom, crean en Dios y también crean en mí. Es como, estoy poniendo en el mismo nivel, ¿no es cierto?, las cosas. La creencia en Hashem y la creencia en Él. ¿Qué implica eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Cuál es el punto de la declaración, finalmente? ¿No es cierto? Ok. Shalom, hermano. Creo yo que es una parte de nuestro Mesías que se hizo carne, creo yo. Claro, no es nuestro análisis ahora hablar del tema de la divinidad, del Mashiach y ese tipo de concepciones, digamos, ¿ok? Más bien, estamos hablando ahora del tema de la emuná en Hashem y la emuná en el Mashiach. Esa fue sin duda una de las declaraciones más sorprendentes que hizo Yeshua. Sin embargo, vemos que la revelación divina, la revelación del Santo Bendito, siempre es gradual, ¿ok? A lo largo de la historia del pueblo de Israel y a lo largo de las Escrituras, vemos que el Eterno se va revelando, pero lo hace de manera gradual. Nunca Él se revela de inmediato. Entonces, basados en las Escrituras, los alumnos de Yeshua
pudieron entender que creer en Dios es equivalente a creer también en el Mesías como su enviado. Ahí está el punto. Como su Mesías, como su ungido, no como Hashem. ¿Ok? Que los versículos que nosotros hemos leído no dicen que nosotros tengamos que creer en Yeshua como Hashem. Los versículos que nosotros hemos leído dicen que nosotros tenemos que creer en Él como su enviado. Versículo 3 de Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Entonces, el Mashiach es el enviado del Eterno. Y en ese sentido es nuestra emuná en Él. Al tener emuná en que Él es el enviado, completamos el proceso de la emuná que debiésemos tener en Hashem. ¿Por qué? Porque Yeshua es como el brazo del Eterno con el cual Él salva. Es decir, no se ha cortado el brazo de Hashem, ¿no es cierto?, para sanar, para salvar. Ese es el Mashiach. Es su brazo, es la manera en que Hashem extiende y sana, salva, rescata del hoyo, salva a los hombres. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres, que Yeshua, el Mesías, ¿no es cierto?, murió por todos los pecadores. Entonces, ese es el propósito. El propósito no es divinizar ni hacer una segunda persona de la Trinidad, ni poner a Yeshua como Dios, sino que el propósito de la creencia en el Mashiach es que podamos entenderlo a Él como el enviado y representante divino en la tierra. ¿Ok? ¿Les va quedando más claro? Bien. Está escrito en nuestra bendita Torá: yo soy Hashem tu Dios, lo cual nos muestra que el principio más fundamental de las Escrituras es Dios mismo. Yo soy Hashem, yo soy la existencia, yo soy la base, yo soy el pilar, yo soy el fundamento. La voluntad más perfecta del Creador es que todas las personas, sean judías o sean de las naciones, puedan apegarse a Dios. Y esto solo puede comenzar cuando la persona cree que su existencia radica en que hay una existencia única y verdadera, la cual es Dios. Y que solo de Él dependen todas las demás realidades, las realidades que nosotros decimos, esta es la realidad, esta es mi realidad, ¿no es cierto? Como si fuésemos personas que pudiesen cambiar algo, porque estamos en realidad miopes respecto de cuál es la verdadera existencia, la verdadera realidad que es Hashem. La persona debe creer que es Dios quien hizo los cielos y la tierra, y todo cuanto podemos ver, y también aquello que no podemos ver. Los rabinos nos enseñan que uno de los 3 preceptos por el cual la persona debería dar la vida, al punto de perderla, es el precepto de la creencia en Dios. Es decir, si a ti te dicen que tienes que negar al Eterno, a Hashem, ¿cierto?, o morir, la persona debiese morir. Es decir, antes de negar nuestra fe en Dios, debiésemos estar dispuestos a entregar incluso nuestra vida. Esto nos muestra que para los sabios judíos y para las Sagradas Escrituras, el precepto de creer en Dios es sumamente importante y profundo. De ahí también que la creencia en el Mashiach sea tan elemental y fundamental para nosotros, y que no es un juego para nosotros creer o no creer en Yeshua. No es que somos judíos que no creen y otros que sí creen, pero nos juntamos igual y aquí no ha pasado nada. No, sino que nosotros somos creyentes en Yeshua. O sea, nuestra base, nuestro fundamento, parte de nuestra vida. Y si alguien aquí no cree que Yeshua sea el Mashiach, que se vaya para otro lado. No puede estar junto con nosotros. Si alguien quiere, no sé,
ser Benei Noach, o tantas líneas que hay por ahí, y no creer que Yeshua es el Mashiach. Entonces está perdiendo su tiempo, por lo menos en este grupo. Y no se trata de ser sectario, se trata de que la fe es así, de que la fe es fe y que forma parte de una convicción fuerte, elemental en nuestra vida, y que es algo que nosotros no vamos a poner en juego ni que vamos a transar. Entonces, creemos en Hashem nuestro Dios, pero creemos que Él se ha revelado, que hay un camino, que Él es el enviado, que Él es la verdad, que Él es la vida. ¿Sí? Están ligadas estas cosas, y la mitzvah de creer en Hashem, entonces está también ligada a la mitzvah ahora de creer que Yeshua es el Mashiach de Israel. Yo diría que creer en Dios, bendito, es la diferencia entonces entre la vida y la muerte, es tener una vida con emuná, confianza en Dios, que es infinito e ilimitado, o tener una vida sin emuná, negando su existencia, pensando que el hombre es suficiente para resolver todos sus dilemas y lograr su propia felicidad, apoyado en que él es la persona que hace la única, comillas, realidad posible, lo cual ya está demostrado que es un terrible error, porque más allá de toda inteligencia del ser humano y de las tremendas capacidades que el hombre pueda llegar a tener, finalmente dejará de existir. Todos nuestros planes, nuestros proyectos van a fenecer. La inteligencia y todo lo que teníamos, ¿cierto? Y todo el mérito del cual podíamos vanagloriarnos, todo eso se va a perder. Por lo tanto, Dios es la única existencia eterna, por lo cual solo en Él se sostienen todas nuestras vidas y nuestras realidades, y la persona que cree en eso, trascender todas las barreras de los miedos, los temores, los problemas que tiene, pues tiene puesta su confianza en aquel que es la esencia de la vida y la raíz suprema de todas las cosas. Hay un versículo en Isaías capítulo 60, verso 21, que se usa para decir que todo Israel tiene una parte en el mundo venidero. ¿Ok? Ese es un versículo que se toma y que se pone en la Mishnah de Sanedrín, y que luego se toma y se pone en la Mishnah de Pirkei Avot. El tratado de Pirkei Avot es un tratado donde se habla de temas morales y éticos, de ok, estoy aquí. ¿Sí? Bueno, sigo. Hay ese versículo que dice, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, es un versículo de Isaías, se cita en la Mishnah de Sanedrín. Sanedrín es como una Mishnah donde se van a hablar acerca de asuntos legales, ¿no es cierto? De juicios y ese tipo de cosas, de determinaciones profundas. ¿Y dónde se pone? ¿En qué contexto se pone? Se pone en el contexto del análisis de las personas que van a morir por la pena capital. Escuchen que les voy a decir, con esto voy a terminar, es muy importante y relevante. Las personas que mueren por haber pecado en pecados capitales y que eran juzgados, ¿no es cierto?, por los tribunales y que tenían un castigo, y ese castigo era la muerte. Finalmente los rabinos y la discusión en esa parte de la Mishnah termina diciendo que incluso estas personas que murieron por la pena capital, siempre y cuando hubiesen hecho techuvá, se hubiesen arrepentido en el momento en que recibieron este castigo, finalmente tuvieron o van a tener olam haba. Y por eso los rabinos citan el versículo, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, porque la muerte de estas personas a través de ese castigo, en sí misma es una expiación. ¿Ok?
Es una expiación del pecado cometido que merecía el castigo de la muerte. Y los rabinos terminan diciendo, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, y es por eso que luego esa Mishnah se toma y se pone en el tratado de Pirkei Avot para darle aliento a la persona respecto de temas éticos y morales, para que sienta a la persona que puede lograrlo, ¿cierto? Que todos podemos trabajar y tener una porción. Pero ¿qué quiero decir? Por favor, no se me vayan de la idea, escuchen. Escuchen. Sin embargo, luego, a continuación, en la misma Mishnah de Sanedrín, se va a hablar de las personas que no tienen Olam Abba. O sea, las personas que murieron por pena capital, los rabinos le dan un espacio en el Olam Abba, previa Teshuvah y previa expiación y muerte. Pero luego se cita a las personas que no van a tener Olam Abba. Y díganme ustedes, ¿quiénes son los que no tendrán Olam Abba? Las personas que no creen en Dios. Las personas que no creen en Hashem. Las personas que han, por ejemplo, difundido ideas tales como que han llevado al mundo a falsas creencias. Por eso que es más grave para el Eterno una persona que incita y que promueve una falsa creencia que una persona que incluso hizo un pecado capital. ¿Por qué? Porque Haz Shalom, una persona que mató, su pecado es limitado. Mató. ¿Cuántos asesinatos pudo haber hecho? Ok, mató a muchas personas, pero aún así es limitado, su pecado está limitado. Lo mismo en cualquier otro sentido de pecados que tengan que ver con este castigo capital. El hecho o los hechos que merecen esa pena son limitados, no pueden diseminarse por el mundo. En cambio, una persona que no cree en Hashem o que levanta una falsa creencia al punto de que hace que las personas renieguen de Hashem y no crean en él, esa persona ha levantado una creencia que no tiene límites, porque puede creer fulanito y luego menganito y luego esos dos se convierten en 10 y en 10 y en 100 y en 100 en miles y en miles y en miles, y se puede hacer hasta un movimiento y una religión nueva de esta falsa creencia. Por eso es que, por ejemplo, el libro Los Protocolos de Sion, que no sé si lo han leído, que habla acerca de las conspiraciones judías para conquistar y dominar el mundo, por ejemplo, ¿no es cierto? Son libros tan mal intencionados que buscan que si diseminen ideas falsas en el mundo con tal de aplastar al pueblo judío. Entonces, un incitador, una persona que le Ok, shalom, shalom. Díganme si me escuchan, por favor. Hoy día ha estado muy mal el internet. Ok. Shalom. Un incitador es una persona que promueve una falsa idea, ¿no es cierto? Una falsa creencia, como por ejemplo esta falsa idea de no creer en Hashem, de que Él no exista. No tiene Olam Abba. No tiene Olam Abba. No tiene parte en el mundo venidero. Y esto lo aprendemos del pasaje de la Torá, donde vemos que cuando Adán pecó, el Eterno habló con Adán, ¿no es cierto? Le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Entabló una relación, Hashem entabló una conversación con él luego del pecado. Luego, con la mujer también, ¿por qué has hecho esto? ¿No es cierto? También le pregunta, Hashem le pregunta a ella, intenta entablar una conversación con ella, incluso después de que ellos pecaron. Estas dos
personas, el hombre y la mujer, reciben la misericordia divina porque Hashem se les dirige personalmente y habla con ellos. O sea, hay espacio para la... Sin embargo, con la serpiente, cuando la mujer dice, la serpiente me engañó, Hashem no habló con ella, sino que le dijo, maldita serás. ¿Qué aprendemos de eso? Aprendemos que no se puede tener misericordia con una persona que incita, que crea una filosofía falsa, que te lleva a creer a creer en algo que no es Dios o a creer de manera equivocada de Hashem. No recibió misericordia la serpiente porque promovió una falsa creencia. De ahí entonces la importancia de creer en Hashem, y no solo creer ahora en Hashem, sino que como hemos visto, de creer en nuestro santo rabino y enviado Mashiach Yeshua. Amén. Amén. Hemos estudiado entonces, Baruch Hashem, la mitzvah de creer en Hashem. Que el Eterno les bendiga mucho, queridos hermanos. Si quieren hacer algún comentario, tienen 5 minutos para hacerlo. Sí, para la grabación normal, hermano Héctor. Bien, nos despedimos. Le vamos a dar gracias al Eterno, sí, antes de... ¡Qué